Amados hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Agradecidos con el Señor porque nos permite estar aquí en esta mañana. Gracias a Él, como bien lo cantábamos anteriormente, ¿no? Todo se lo debemos a Él, absolutamente todo. No hay nada que no nos haya sido dado del Señor, que estamos aquí por Él, respiramos, vivimos gracias a Él. Y cómo no estar agradecidos, ¿no? Cómo no alabarle, cómo no exaltar su nombre. Quiero agradecer por la asistencia de cada uno de ustedes, tanto mis hermanos que están aquí físicamente como nuestros hermanos que están reunidos por mí. Agradecerles por su presencia y saludarlos de manera especial también a nuestros hermanos que nos verán más adelante en diferido. El Señor les bendiga y sean todos bienvenidos. Amén. Quisiera pedirles el favor que me acompañen a darle lectura a un pasaje del apóstol Pablo que encontramos en Colosenses capítulo 3. Nos vamos ubicando, por favor. Y quienes puedan, por favor, pongámonos de pie. Recordemos que leemos no cualquier libro, sino leemos la Biblia, que es la palabra del Señor, que es palabra viva, que es palabra que cambia, que transforma. Es la voz de Dios hablándonos. No la podemos escuchar de una manera audible, pero sí está Él hablándonos a través de su palabra, porque es una de las maneras en las que Él nos habla a cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 4, hermanos. Como está escrito: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. 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 Oremos, hermanos, y te damos la dirección del Señor para esta mañana. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos, te adoramos y te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de estar aquí. Yo te agradezco el privilegio que me das de poder compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana, que bendigas a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor, para que sea de bendición, para que sea de edificación. Y te ruego para que nos ayudes a disponer nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales y poder comprender tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento, dándonos convicción de tu verdad también, Señor, y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, que pongamos tu palabra en práctica, que la llevemos a la vida práctica, Señor, que demos buen testimonio de la misma, Señor, y que todo sea para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. 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 Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos. Estas palabras del apóstol Pablo, hermanos, que viene leído, pues son el texto que he tomado como base para el mensaje del día de hoy, hermanos. Estas palabras que nos deja escritas el apóstol Pablo, ¿no? El contexto de este pasaje, hermanos, nos habla de el pecado. Nos habla que el que practica el pecado, el no arrepentirnos, el no reconocer
nuestra maldad, el no arrepentirnos, pedir perdón a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió para dar su vida en propiciación por nuestros pecados, a dar su vida en la cruz del Calvario, en pago por nuestra maldad. El no tener en cuenta esto, hermanos, nos deja en una situación bastante complicada. Nos pone en una posición de riesgo, nos pone en una condición de peligro también. Permítame, le damos aquí entrada a un hermano y ya. Bueno, bienvenido. Decía que el no arrepentirnos, el no reconocer nuestro pecado, no reconocer nuestra maldad, nos pone en una situación de riesgo, nos pone en una situación de peligro, en una situación de muerte no física, sino de una muerte espiritual, como bien nos lo deja ver la palabra de Dios. Con respecto a este tema, hermanos, de la muerte espiritual, la Biblia, la Escritura es bastantemente clara, y en todo su contexto, es decir, en el contexto general de toda la Escritura, nos habla de las consecuencias del pecado, de las cuales pues generan o crean una barrera de separación entre Dios y el hombre. El pecado crea una barrera de separación entre Dios y el hombre, hermanos. Es decir, que el pecado nos aleja de Dios y nos impide estar cerca de Él, nos impide estar en comunión con Dios. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, hermanos, Isaías donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías capítulo 59, verso 2. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. A la luz de estos pasajes, hermanos, podemos comprobar las consecuencias del pecado, ¿no? Y en el contexto inmediato del pasaje base podemos también notar la claridad de la Escritura al mostrarnos esa condición en la que estábamos y en la que está toda persona que aún no ha reconocido su condición de pecador y no se ha arrepentido. Y lo tenemos en el verso 13 del capítulo 2. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados. El pecado nos deja, como decía anteriormente, en una condición de peligro, de riesgo, de muerte. Este es un verdadero problema, hermanos, para el ser humano. Esta es una situación, un problema gravísimo, porque el estar muerto, el estar muerto es estar separado de Dios. El estar muerto es estar lejos de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tiene una persona que esté muerta? ¿Qué esperanza tiene una persona que esté alejada de Dios? ¿Qué le espera? Una vida sin Dios, hermanos, es una vida vacía, es una vida que no es plena, es una vida
que no tiene propósito. Y Dios nos creó con un propósito en especial, hermanos. Y una vida sin Dios es una vida donde siempre habrá falta algo. Donde no habrá esa llenura que Dios nos da y siempre nos va a hacer falta algo. Siempre va a haber esa inconformidad por algo que nos falte, porque no va a haber plenitud. Y Cristo, Dios, la palabra de Dios nos da esa plenitud de vida en Cristo. Algo maravilloso, hermanos, que tiene la Escritura, la palabra de Dios, además de muchas otras cosas como que nos cambia, que nos restaura, que nos lava, que nos limpia, que nos hace nuevas personas, que no esconde los errores de sus personajes tampoco, porque todo lo tenemos relatado en la palabra de Dios. Algo maravilloso, hermanos, es que junto con el problema que se nos plantea, ese problema que tenemos el día de hoy, que nos muestra la Escritura, hermanos, no nos deja con ese problema, sino que nos da una solución. Nos muestra una salida. Nos da una solución, ¿no? No nos deja con el problema, hermanos. Nos da una solución, nos da un remedio, por decirlo de otra manera, ¿no? Y en este caso, pues la solución al problema es el arrepentimiento. Dios nos ha provisto del arrepentimiento como un regalo divino por medio del cual podemos acercarnos a Él, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, reconciliarnos con Él y recibir vida en abundancia. Nos dio vida juntamente con Cristo y perdonó todos nuestros pecados. Él, Cristo, nos dio vida, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como bien lo dice la Escritura, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Como está escrito en Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. Nos dio vida, hermanos. Resucitamos con Él. Estábamos muertos y resucitamos. Es lo que la Escritura dice. Así está escrito, hermanos. No es una invención mía, es lo que la palabra de Dios dice. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos sin vida. Por eso el título del sermón del día de hoy, hermanos, es Muertos resucitados. Muertos resucitados. Porque Cristo nos dio vida y resucitamos con Él, estábamos muertos. Como bien digo, es lo que nos dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, del verso 1 al 12, dice algo al respecto. Del 11 al 12. En Él, viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, Colosenses capítulo 2, del 11 al 12. Está escrito: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. En el cual fuiste también resucitados con Él. Amén. Y estas palabras son las mismas palabras que tenemos en el texto base, hermanos, que bien leíamos anteriormente. Si pues habéis resucitado con Cristo, el apóstol Pablo está afirmando, el apóstol Pablo está haciendo una afirmación, está declarando algo, un hecho evidente. Si habéis resucitado, el sí, hermanos, y con eso quiero comenzar el desarrollo de este tema. El sí es un condicionante. El hecho de que ya no estemos muertos
el hecho de que hayamos resucitado con Cristo, que nos haya dado una nueva vida, nos condiciona. Es como el hecho de que entre más conocemos la palabra de Dios, más responsables somos delante de Él, porque ya no tenemos excusa. Lo mismo pasa acá. El sí es un condicionante, es algo que nos condiciona a que vivamos, a que actuemos y a que pensemos también de una forma distinta. Que cambiemos nuestras prioridades. Es lo que nos muestra la palabra de Dios, hermanos. Sigue diciendo el verso: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sabiendo que Cristo está a la diestra de Dios, hermanos, porque es lo que está asegurando el texto, ¿verdad? Dice está. No dice estará ni estuvo, sino está hablando en Presente. Eso es en presente, es un verbo presente, un verbo presente continuo. Recordemos que uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es la omnipresencia, la eternidad, que está en todo lado, que es eterno, que no tiene, ¿cierto? Que no tiene principio y que no tiene fin. Por eso dice está. Así que con esa eso nos da seguridad, esa afirmación nos da seguridad, nos da confianza. ¿Para qué? Para interesarnos más por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, para interesarnos más por las cosas que nos conecten o que nos conectan con el Señor, que nos acercan cada día más a Él, con las cosas que nos permitan estar cada día más unidos a Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa, hermanos, que debemos priorizar las cosas, que debemos priorizar las cosas celestiales por encima de las cosas terrenales. No es quedarnos mirando en las cosas de arriba y no mirar las cosas de la tierra, sino priorizar, dejar de pensar en lo terrenal y ocuparnos más de las cosas celestiales. Realmente, hermanos, hay muchas cosas de este mundo que nos atraen, que nos seducen, que nos llaman mucho la atención, pero que no edifican para nada, que no aportan beneficios a nuestra vida, absolutamente nada. Cosas que nada más alimentan la carne, alimentan nuestro ego o alimentan nuestro orgullo. Pero no alimentan nuestro espíritu y nos alejan de Dios. Porque si no alimentamos nuestro espíritu, nos vamos a ir alejando de Dios poco a poco. Nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Ahora, ¿qué cosas alimentan la carne?
poner el amor en las riquezas, por ejemplo, preocuparnos más por las riquezas que por las cosas celestiales. El adulterio, la fornicación, la idolatría, los pleitos, los celos, las contiendas, la borrachera, la mentira, el engaño, en fin, todas esas cosas son cosas que alimentan la carne y no alimentan el espíritu. Todas estas cosas, hermanos, son las que nosotros debemos dejar, no poner nuestra mirada en ellas, no interesarnos más por eso, porque son cosas terrenales, son cosas pasajeras, son cosas efímeras que no traen bendición a nuestra vida, no traen ningún tipo de bendición, por el contrario, acarrean muerte. Y el apóstol Pablo bien lo dice en el texto base: habéis resucitado. Ya no estamos muertos, hermanos. Nuestra mirada, nuestras prioridades deben ser las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas de Dios, que sí nos traen bendición, hermanos. Cosas como cuáles cosas podríamos decir que nos traen bendición. La oración, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con nuestros hermanos, como estamos aquí reunidos en esta mañana, ¿verdad? La meditación, la reflexión, buscar el conocimiento, buscar crecer en ese conocimiento que Dios nos da de la Escritura. ¿Qué otra cosa nos puede traer bendición? La alabanza al Señor, pero sobre todas esas, la aplicación, el poner por obra la Escritura, aplicarla en nuestras vidas, vivirla, obedecer a Dios y a su palabra. Como bien cantábamos al principio, Jesús es el Rey de nuestra vida. Lo declaramos, lo cantamos, pero ¿qué hace un rey? Gobierna, manda, decreta. Y la pregunta es, ¿estamos sujetos a ese gobierno realmente? ¿Dejamos que Cristo gobierne nuestra vida? ¿O es la carne la que gobierna nuestra vida? Son las emociones las que nos gobiernan. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 4, ahí más atrás del texto base, del capítulo 4, del verso 7 al 8, que nos habla de muchas otras cosas que nos traen bendición, hermanos. Filipenses 4, el verso 8 al 9, perdón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hay muchas otras cosas más que podríamos citar que nos traen bendición, ¿verdad? Que nos traen, que alimentan nuestro espíritu, que fortalecen nuestra relación con Dios, que fortalecen nuestra espiritualidad. El verso 3 del pasaje base, hermanos, sigue diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
El apóstol Pablo declara con total seguridad o afirma que hemos muerto. Me gustaría leer el pasaje base en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria, su gloriosa presencia. Amén. Amén. Ese lenguaje es un poco más claro y nos muestra con mayor nitidez lo que realmente Dios quiere decirnos a través de su palabra. El apóstol Pablo decía con total firmeza que hemos muerto, como dice el texto de la traducción del lenguaje actual, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Es decir, que eso se traduce en que nuestros deseos por las cosas del mundo han muerto. Que hemos muerto al pecado. Es decir, que hemos dejado de practicar el pecado. Por lo tanto, si alguien nos ofende, si alguien nos dice, nos lastima, si alguien nos desprecia, nos critica, nuestra actitud frente a eso debiera ser como la de un muerto. Hablando literalmente, muerto literalmente. ¿Cómo sería? Debiera ser nuestra actitud como un muerto literalmente. ¿Cómo actúan los muertos? Cuando una persona está muerto, ¿cómo actúa físicamente? Inerte. Sí, sí. Se queda quieto, no dice nada porque no puede hablar, no mueve las manos porque no puede moverse, no hace caras porque está inerte, no arruga el labio, no hace ojos, no sube las cejas, no hace absolutamente nada de eso, ¿verdad? Porque está muerto. Así debiera ser nuestra actitud, hermanos. Porque una persona así está muerta, está inerte, está inmóvil. Por lo tanto, pues no siente absolutamente nada, ni siquiera se entera de lo que le hacen. Esa es la actitud, hermanos, que Dios quiere de nosotros. Porque nuestras vidas como creyentes, hermanos, están escondidas con Cristo en Dios, lo cual quiere decir que están seguras, que están guardadas, protegidas con Cristo en Dios. Y teniendo esa seguridad, hermanos, no deberíamos pensar más en las cosas de arriba que en lo terrenal. No deberíamos actuar cuando nos ofenden, cuando nos ultrajan, cuando nos desprecian. No deberíamos actuar como actúan muertos literalmente. ¿Cómo actúas tú cuando te ofenden? ¿Devuelves de lo mismo? ¿Cómo actúas cuando te desprecian? ¿Cómo actúas cuando te hieren?
¿Cómo actúas cuando alguien te maldice? ¿Reaccionas? ¿Contestas? ¿Te dejas afectar? ¿Muestras enojo en tu cara, en tu aspecto, en tu actitud? ¿Cómo actuamos, hermanos? ¿Carnalmente o espiritualmente? ¿Cómo creen que actuó Cristo cuando lo despreciaron, cuando lo ultrajaron? Calle por amor. Dice la Escritura que cuando lo escarnecieron, que cuando lo ultrajaron, lo despreciaron, lo humillaron, Él cayó por amor. Amén. No pronunció palabra. Que cuando lo despreciaban, Él no amenazaba. Que cuando lo maldecían, Él no maldecía, sino que encomendaba la causa a quien juzga rectamente. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros, hermanos. ¿Actuamos como vivos, como resucitados, o actuamos como muertos? ¿Cómo actuamos? El verso termina con una promesa, hermanos. Una promesa profética, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestra vida. Y cuando Él regrese, hermanos, nuestra identidad espiritual será revelada. Públicamente seremos transformados para compartir la gloria de Dios junto con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El mensaje de hoy, concluyendo, hemos resucitado. No estamos muertos. Dios quiere que nosotros busquemos las cosas de arriba, y para poderlas buscar necesitamos enterarnos, necesitamos la información necesaria que tenemos en la palabra de Dios. Y una vez conocemos esa información, poner nuestra mirada en esa información que Dios nos da. Amén. Dios quiere que no le demos prioridad a las cosas del mundo, sino que nuestra prioridad sea las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas que nos edifican, las cosas que enriquecen nuestro espíritu, que alimentan nuestra alma, hermanos, nuestro espíritu. Ya no somos muertos para actuar como muertos. La palabra de Dios es clara. Dice que hemos resucitado, que Cristo nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad para que vivamos bajo ese régimen, bajo ese gobierno. Que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, porque son muchas las cosas que nos atraen, que nos seducen, que nos gustan, que nos llaman. Que no nos dejemos atraer por eso, sino que le demos prioridad a las cosas de Dios, a las cosas que realmente nos edifican, hermanos. Que nos traen bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, a la iglesia en general. Tenemos un condicionante, que si hemos resucitado realmente, que si ya no somos muertos, sino somos vivos, porque Cristo nos ha dado vida, hermanos, debemos vivir de tal manera, o vivir en consecuencia a eso bueno que hizo Dios con nosotros, que fue habernos perdonado, habernos pasado de la muerte a la vida, y vivir en consecuencia a eso que Dios nos ha hecho, hermanos, a ese bien que Dios nos ha traído a nuestra vida.
Hay un pasaje con el cual quisiera terminar de concluir, hermanos, y está en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios, hermanos, y pidámosle en oración, de verdad que sinceramente, con un corazón sincero, que nos ayude, porque creo que todos fallamos en eso. A veces le damos prioridad más a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Vivimos más en función de las cosas terrenales que en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Debemos preocuparnos por hacer todas las cosas o mirar todas las cosas con una perspectiva futura. Porque en este mundo estamos de paso, hermanos. Nos espera una eternidad completa. Pero si queremos pasar una eternidad completa con Cristo, con Dios, en la gloria de Dios, tenemos que dejar de pensar en todas esas cosas terrenales que nos alejan y que nos separan de Dios y darle prioridad a las cosas celestiales, hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente por esta tu palabra que nos recuerdas hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Es tu voluntad, Señor, la que escuchamos. Es tu palabra la que tú nos hablas, Señor. Hoy nos has hablado una vez más, Padre. ¿Qué vamos a hacer con esa información que tú nos estás dando, Señor? Ayúdanos a valorarla y a tomar la mejor decisión, que es creer a tu palabra, que es ponerla por obra, vivirla y llevarla a la vida práctica, Señor. Ayúdanos para que nuestra prioridad sea siempre tu palabra, las cosas que nos acerquen cada día más a ti. Ayúdanos a esforzarnos, a orar más constantemente, a reflexionar y a meditar en tu palabra, alabarte cada día más, Señor, porque esa es tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Un abrazo y una feliz semana.